En 1970 se empezó a extraer sangre de este artrópodo y pronto se convirtió en el líquido más caro del planeta. Pero no se extrae por su precio. La sangre simplemente no puede dejar de ser bombeada. ¿Por qué? Averigüémoslo. Así pues, tenemos cangrejos herradura, y son muy necesarios para la humanidad. Es imposible sustituirlos por algo más o olvidarse de su existencia. Y es que ahora mismo los cangrejos herradura son un buen valioso para los humanos. De hecho, tienen un papel modesto, pero al mismo tiempo vital para las personas, y la actitud hacia ellos es parecida a esta. Atrápalos, consigue un poco de sangre, déjalos ir. Pero vivimos en una época en la que la gente por fin piensa seriamente en la fauna salvaje y busca formas de tener menos impacto sobre ella. Por supuesto, con este telón de fondo estaría bien encontrar un sustituto para los cangrejos herradura, pero algunos expertos sugieren que la aparición de alternativas podría cambiar el estatus del cangrejo herradura como mercancía. ¿Por qué? Sigue la idea. Cuando la gente descubrió lo valioso que era el cangrejo herradura en su forma viva, sin duda le perjudicó. Pero es aún peor que el animal no tenga ningún valor económico. Entonces se dejaría al desgarro de la gente que solo lo ve como cebo o manjar. El cangrejo herradura ya no sería necesario vivo para la humanidad. El hecho de que los cangrejos herradura estén siendo desangrados no es el único problema que podría conducirles gradualmente a la extinción. En los últimos años, la población ha disminuido debido a la destrucción del hábitat costero y a la sobrepesca. Esto es algo a lo que se enfrentan muchas otras especies y los cangrejos herradura, por desgracia, también. Así pues, resulta que estos factores se combinan para dibujar una perspectiva muy desagradable para el futuro. Una vez que el cangrejo herradura deje de ser valioso, se unirá a una lista interminable de animales en peligro de extinción que a la gente no le importan demasiado. ¿Recuerdas el ratón que se extinguió en Australia hace un par de años? ¿Sabías algo de que el ratón estaba básicamente en peligro de extinción mientras aún vivía? Supongo que no. Así es como funciona todo esto. Básicamente, si dejas de extraer sangre de los cangrejos herradura, pierden todo su valor, y ya sabes cómo acaba. Y ahora, tal vez merezca la pena abordar quiénes son en principio los cangrejos herradura y por qué son tan necesarios para los humanos. Te lo diré enseguida. Estos tipos no tienen un aspecto demasiado agradable, pero es completamente normal. Los cangrejos herradura son simplemente muy antiguos. A veces incluso se les llama fósiles vivientes porque han existido de una forma u otra durante más de 450 millones de años. Durante ese tiempo la Tierra ha experimentado varias edades de hielo importantes, la gran extinción, la formación y posterior colapso de Pangea y un impacto de asteroide que mató a los dinosaurios y a la mayor parte de la vida en la Tierra. En otras palabras, los cangrejos herradura sobrevivieron a lo que otros no pudieron. ¿Cuál es su secreto? Bueno, aparte de un caparazón duro, no tener pretensiones con la comida y vivir en el agua. También es la sangre. Sí, la misma sangre que ahora se considera uno de los líquidos más caros del mundo. Un litro cuesta unos $15.000. En los años 70, las empresas farmacéuticas empezaron a utilizar una sustancia química que se encuentra en la sangre de los cangrejos herradura para comprobar que los nuevos medicamentos estaban libres de bacterias nocivas. Todo empezó con las investigaciones de Frederick Bank, un patólogo que trataba de comprender cómo funcionaba el sistema inmunitario de estos antiguos animales marinos. Bank realizó una serie de experimentos para analizar la sangre del cangrejo herradura y sus propiedades. Inyectó bacterias del agua de mar directamente en un cangrejo herradura para ver cómo reaccionaba la sangre a la infección. Lo que Bank descubrió acabó convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de las pruebas de seguridad en la medicina moderna. Resultó que el agua de mar contaminada con bacterias en la sangre de los cangrejos herradura se aglutinaba formando una masa viscosa. Todo porque los cangrejos herradura tienen un sistema inmunitario especial diferente a todo lo demás. Y la capacidad de aislar las impurezas es vital para sobrevivir en un entorno cargado de bacterias, especialmente en los hábitats oceánicos costeros. Allí habitan durante el desove y como adultos jóvenes. Así que las colas de espada tenían que hacer algo al respecto, y se les ocurrió este método. Hoy en día el conocimiento sobre esta propiedad de la sangre de los cangrejos herradura se utiliza en todas partes. Cuando la sustancia química entra en contacto con moléculas bacterianas peligrosas, las endotoxinas provocan la coagulación de la sangre, lo que frena la propagación de las bacterias. Crea un coágulo viscoso. Es una forma sencilla e instantánea de probar cualquier cosa. Nuevos medicamentos, la esterilidad de las agujas, la seguridad del agua y mucho más. La gente añade una gota de una sustancia de sangre de cangrejo herradura a una muestra de medicamento y espera a ver si se coagula. Sí, es así de básico. De hecho, cada uno de nosotros se ha encontrado con los cangrejos herradura de una forma u otra sin ni siquiera darse cuenta. Porque cada medicamento que ha sido certificado en los últimos 50 años ha sido probado con esta misma sangre.
Básicamente los cangrejos herradura nos han estado protegiendo toda la vida y ni siquiera lo sabemos. Si yo fuera el cangrejo herradura incluso me ofendería. Es más, cada uno de nosotros, de hecho, ha sido salvado al menos una vez por un cangrejo herradura, porque la sangre de los cangrejos herradura se utiliza para probar la contaminación de las nuevas vacunas. Las vacunas que utilizamos durante la pandemia de coronavirus también procedían de los cangrejos herradura. ¿Estás vacunando a tu mascota contra la rabia? De nuevo, los cangrejos herradura ayudaron. ¿Alguno de tus seres queridos tiene un marcapasos? Gracias al cangrejo herradura. Para la calidad de las articulaciones artificiales y los implantes, gracias a él también. La seguridad de los medicamentos inyectables, las soluciones intravenosas y los dispositivos médicos implantables, tanto para humanos como para animales, se comprueba con una prueba derivada de la sangre de los cangrejos herradura. No sé qué haríamos sin ellos, pero los científicos han decidido ir más allá y han ideado una forma de utilizar la sangre de cangrejo herradura para detectar formas de vida primitivas en otros planetas. Han introducido las encinas de la sangre en un dispositivo portátil capaz de detectar signos de vida. Ante microorganismos en el suelo, el agua o cualquier otro entorno, la sangre reaccionará de la misma forma que lo hace en el laboratorio, es decir, cuajará. Resulta ser una especie de life hack para los investigadores. Si hay microbios en una muestra de otro planeta, la sangre se espesará en cuanto entre en contacto con ellos, lo que significa que descubriremos vida más allá de la Tierra. De nuevo, gracias a los cangrejos herradura. Quizá acaben lanzando cohetes al espacio, construyendo nuestras ciudades y dando comienzo a la humanidad. Ya no me sorprendería especialmente. ¡Ah, esto es muy lindo! Entendamos ahora cómo se extrae la preciada sangre de los cangrejos herradura. Una vez capturado el animal, se examina y enjuaga en la sala de urgencias para que el cangrejo herradura esté listo para ser enviado al laboratorio. Los trabajadores del laboratorio perforan el tejido que rodea el corazón del animal e insertan allí un catéter. Normalmente se necesita la sangre de 2 machos para llenar el frasco de muestras, mientras que las hembras, que pueden ser hasta un 25% más grandes que los machos, suelen ser capaces de llenar el frasco por sí solas. Normalmente se extrae alrededor del 30% de la sangre del cangrejo herradura en 30 minutos. Una vez extraída la sangre, los vendedores devuelven los animales a las aguas costeras de las que fueron extraídos originalmente. En total, el cangrejo herradura está fuera de casa unas 48 horas. He dicho 30% por una razón. Esta cantidad de sangre se extrae para que los animales puedan seguir viviendo. Sin embargo, el procedimiento no está exento de consecuencias. Se cree que entre el 10 y el 30% de los cangrejos herradura liberados tras ser ordeñados no sobreviven, principalmente porque inmediatamente después de la extracción de sangre están muy aletargados, débiles y pueden convertirse en presa fácil para los depredadores. Además, las hembras se reproducen menos tras la extracción de sangre y tienen crías más escasas. Pero no solo la extracción de sangre es un problema. La muerte de los cangrejos herradura suele deberse a un efecto acumulativo. Son capturados, transportados, tratados de alguna manera, quizá no siempre bien, y además los animales pasan bastante tiempo fuera del agua. Esto les causa estrés y a veces lesiones. Y aquí es un buen momento para pensar. Si una parte de los cangrejos herradura muere como resultado de todas estas manipulaciones, ¿por qué esta misma parte no se utiliza, por ejemplo, para comer? Además, los cangrejos herradura se comen de verdad en algunas partes de Asia, e incluso se consideran un manjar. Personalmente no lo he probado, pero dicen que el sabor de los cangrejos herradura es similar al de distintas partes del cangrejo y la langosta. Pero no se comen en todas partes ni en grandes cantidades, porque los cangrejos herradura ya están en peligro de extinción y son muy importantes para las personas. Si se acaban los cangrejos herradura, por supuesto, la humanidad no morirá por ello. Ya se están buscando alternativas. Simplemente acabarán los resultados y se utilizará algún otro método. Pero en cualquier caso, comer cangrejos herradura no es una buena idea, teniendo en cuenta que ahora la gente está haciendo todo lo posible por preservar su población. También hay problemas con el consumo de cangrejos herradura que ya han muerto tras donar sangre. Mueren en la naturaleza, en el agua, por lo que puede ser difícil encontrarlos. Luego hay que sacarlos del agua, transportarlos, venderlos. En resumen, nadie va a ir corriendo a cazar cangrejos herradura muertas. Por ahora existe esta alternativa. Los cangrejos herradura que van a ser cocinados son primero alquilados por empresas biomédicas para su desangrado, y después se devuelven a los restaurantes para convertirlos en un manjar. Así es el hábitat de los cangrejos herradura. Japón, China y Estados Unidos son los principales proveedores de su sangre. Sin embargo, en Estados Unidos es ilegal por la ley hacer algo a los animales después de los procedimientos en el laboratorio. Deben ser liberados y dejados en paz. En Japón y Taiwán, los cangrejos herradura se consideran un manjar. Allí es donde más se comen.
En China, los cangrejos herradura también se consideran presas y además no se liberan. Si un cangrejo herradura sobrevive a la extracción de sangre, se lo comen. Si no sobrevive, se utiliza como fertilizante o en la medicina tradicional. Afortunadamente, los cangrejos herradura solo representan el 20% del mercado en estos países. La mayoría tienen mucha más suerte. ¿Sabes qué es lo más raro? Algunas personas beben la sangre de los cangrejos herradura. Sí, la gente hace eso. Se dice que la sangre de este animal es como el néctar, y la gente la incluye en su dieta para mantenerse sana. Solo espero que no beban la sangre en su forma más pura, de lo contrario, es totalmente repugnante. Pero, ¿qué pasa con la alternativa a la sangre de cangrejos herradura? Se calcula que, de media, más de 400.000 cangrejos herradura son ensangrentados cada año, y así ha sido durante unos 50 años. La cifra aumenta cada año. En 2020, por ejemplo, alcanzó los 700.000 ejemplares. La industria biomédica moderna depende demasiado de esta sangre. Antes de que se descubriera la propiedad de los cangrejos herradura, se utilizaban conejos como prueba. Se les inyectaba un fármaco de prueba y si los conejos tenían fiebre, entonces el fármaco era peligroso. En los humanos podía causar fiebre, problemas de salud e incluso la muerte. ¿Cuántos conejos murieron a causa de estas pruebas? Creo que te lo puedes imaginar. Solo en los últimos años las empresas farmacéuticas han apostado por fin por una alternativa que no daña a los animales. Es más, hace unos 20 años que se dispone de un sustituto sintético de la sangre de cangrejos herradura, pero no se utiliza. Las empresas farmacéuticas que ordeñan a los cangrejos herradura dicen que estos sustitutos sintéticos no están suficientemente probados ni son seguros. Hay que hacer más pruebas. Y solo entonces... Probablemente sea lo mejor. Lo principal es que la transición a la alternativa sea suave y que los propios cangrejos herradura no se extingan por ello. Porque no solo sufrirán los humanos. Hemos hablado mucho de la importancia de los cangrejos herradura para nosotros, pero de alguna manera no hemos mencionado que son parte del ecosistema. Lo que significa que están fuertemente conectados con otros animales. Por ejemplo, los huevos de los cangrejos herradura se los comen la lubina rayada y la platija, así como las tortugas espalda de diamante, que en general están en peligro de extinción. Cuantos menos cangrejos herradura haya, peor será la situación. También hay aves migratorias que cuentan con las futuras crías de los cangrejos herradura. Las necesitan para seguir viajando. E imagínate qué ocurriría si estas aves se vieran privadas de una presa tan nutritiva. Esencialmente, un eslabón de la cadena alimentaria desaparecería junto con los cangrejos herradura, y eso podría ser catastrófico. Así que prescindamos de la extinción de alguna manera. Rechazo de sangre de cangrejos herradura. No solo los ecologistas han pedido que se ponga fin al uso de sangre azul de cangrejos herradura en la investigación de laboratorio. Más recientemente, incluso el banco francés BNP Paribas se ha unido a estas demandas. La División de Gestión de Activos del banco envió cartas a 14 grandes empresas farmacéuticas pidiéndoles que cambiaran a un análogo sintético de la sangre de cangrejos herradura en las pruebas de medicamentos. No es exactamente el tipo de comportamiento que cabría esperar de un banco, pero Steve y yo lo aprobamos. Triste pasado de los cangrejos herradura. Los cangrejos herradura llevan muchísimo tiempo en nuestro planeta, pero las propiedades de su sangre no se conocieron hasta hace unos 50 años. ¿Y antes? Bueno, mientras la gente no se daba cuenta de lo valiosos que eran estos animales, los cangrejos herradura se recolectaban activamente como fertilizante y alimento para el ganado. Esto continuó desde 1850 hasta la década de 1920. En los años 50, la caza de los cangrejos herradura se ralentizó, y en los años 80, en algunos lugares, cesó por completo. Todo porque la gente finalmente aprendió el verdadero valor de estos animales. Y de lo que cuánto cuestan, por supuesto. Muertes inexplicables. Todos los años los cangrejos herradura se arrastran hasta la costa de Kitakyushu, Japón, para poner sus huevos. Suelen morir entre 50 y 60 artrópodos de las cerca de 2.000 parejas de individuos que llegan a tierra. En 2016 el número de muertes aumentó considerablemente. Ya son unos 500 cangrejos herradura, y nadie sabe por qué ha ocurrido esto. Quizá por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, tal vez por la falta de lugares para poner huevos y la insuficiencia de alimentos, o quizá por alguna otra razón que desconocemos. Los investigadores señalan que los cangrejos herradura alcanzan la madurez sexual bastante tarde, por lo que la muerte de 500 individuos de golpe es un duro golpe para ellos. Los cangrejos herradura viven unos 20 años, y no empiezan a reproducirse hasta los 9 o 12 años de vida. Más viejos que los dinosaurios. Los cangrejos herradura existen desde hace más de 300 millones de años, lo que las hace incluso más antiguos que los dinosaurios. No hace mucho, los científicos descubrieron fósiles de sus antiguos antepasados, que vivieron hace 445 millones de años. Mientras tanto, los dinosaurios aparecieron unos 200 millones de años más tarde, en la era mesozoica.
para luego desaparecer. Pero los cangrejos herradura siguen vivos e incluso han sobrevivido en 4 especies diferentes. Cangrejos herradura que en realidad son arañas. No literalmente. Puedes exhalar. No hace mucho los científicos descubrieron que los cangrejos herradura, a pesar de su hábitat y parecido general con los cangrejos, no son cangrejos. Tanto es así que ni siquiera están emparentados con ellos. Los cangrejos herradura son arácnidos, igual que las arañas, los escorpiones, las garrapatas y otros animales terrestres con patas. Sí, el tipo de animales a los que normalmente temerías o dirías ¡qué asco! Para averiguarlo, los científicos tuvieron que secuenciar una enorme cantidad de material genético de cangrejos herradura y arácnidos y utilizarlo para construir un árbol genealógico. Date cuenta de que esencialmente debemos nuestras vidas a los primos de las arañas. Te dejo solo con ese pensamiento. ¡Hasta luego!